Continuamos con Mis grandes predecesores, volumen 1, en esta ocasión la partida número 25, entre Steinitz y Chigorin, que comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6 y D3, jugando sin buscar una ventaja inicial. D6, C3 y G6. Una partida del match Steinitz-Lasker, segunda partida Estados Unidos-Canadá 1894, continuó con el desarrollo alfil D7, alfil A4, cuya idea es salvar el alfil ante la posibilidad de caballo A5 y ubicarlo tanto en B3 como en C2. Continuó G6, caballo de B a D2, alfil G7. Con el alfil fianchetado se protege muy bien el enroque. Además de esta pieza, ejerce presión sobre el centro del tablero. Caballo C4, enroque, caballo E3, caballo E7, alfil B3. C6 y tras el avance H4, dama C7 y caballo G5, siguió el negro con la reacción central D5, pero con F3 se refuerza el centro. Y ahora torre de A a D8 fue la continuación de Lasker en aquella partida. Es interesante el movimiento H6, pidiendo la explicación al caballo de G5. Tras torre A D8, continúa el juego con G4. Nos recuerda esta formación a los ataques contra el dragón y la defensa india del rey. Las negras reaccionan en el centro o reaccionaron con D por E4, F por E4, H6. Ahora este movimiento es dudoso, que fue contestado con dama F3. Una buena jugada, entregando el caballo de G5 que no debe ser aceptado. Y por tal razón, Lasker continuó con la retirada alfil E8, alfil C2, caballo D7, caballo H3, caballo a C5, caballo F2, B5, G5, H5 y ahora se produjo un interesante y buen sacrificio de caballo en F5, que fue aceptado por las negras con una valoración de dudosa. En lugar de aceptarlo, llevar el caballo hacia E6 era una buena opción en lugar de la aceptación del presente griego en F5, que respondió el blanco con E por F5, F6, G6 y caballo G6. Es necesario en este momento entregar el caballo ante la amenaza de las blancas de llevar su dama a H5. Por esa razón, entregan el caballo, devuelven el material con caballo por G6, F por G6, alfil por G6 y torre G1. Ahora continuó el negro con E4, que es un error. Según Chigorin, en este momento alfil por D3 era la jugada correcta. Después de E4, D por E4, rey H7, torre por G6, un buen sacrificio demoledor. Rey por G6, dama F5 jaque, rey F7, dama por H5 jaque, rey G8 y dama por C5. Y las blancas pronto ganaron. También una espléndida victoria de Steinitz. Pero continuemos con la continuación de la partida que estamos tratando hoy con G6. A lo que siguió con caballo de B a D2, alfil G7, caballo F1, enroque y alfil A4, preservando el alfil, como habíamos comentado anteriormente, a diferencia de la partida de Andersen que pueden ver en el vídeo número 13, una partida que ya comentamos. En lugar de esta retirada, también en la segunda partida
se jugó caballo E3, a lo que el negro reaccionó con D5, una buena jugada que amenaza el peón de E4. Y las blancas tuvieron que realizar la difícil jugada dama C2 para sobreproteger el centro, porque después de dama E2, Steinitz sugirió alfil D7, alfil por A4, que ahora es dudosa, debido a caballo D4, con una doble amenaza a la dama y al alfil de A4. Tras la casi forzada C por D4, sigue alfil por A4, D por E5, D por E5, caballo por E5 y alfil B5. Y a pesar de que las blancas han ganado un peón, la pareja de alfiles que poseen las negras más el rey blanco que permanece en el centro deja la posición negra con una gran ventaja. Después de la retirada del alfil a A4, continuó caballo D7, una jugada dudosa. Un momento importante en la apertura, las negras están en la encrucijada. Al jugar mi caballo vía C5 a E6, tenía la intención de evitar D4 en el futuro inmediato y también el irrealizable plan de F5, comentó Chigorin, completamente en el espíritu de la nueva escuela, aunque más simple es la reacción central D5 y ahora dama E2. Desfavorable es, en lugar de dama E2, el cambio alfil por C6, con la intención de ganar material en el centro después de B por C6 y caballo por E5, pero las negras reaccionan con dama E8, F4, D por E4, etc., quedando con mejor posición. Igualmente tenemos la presencia de la pareja de alfiles y el rey en situación peligrosa en el centro del tablero. Después de dama E2 seguiría dama D6, alfil C2 y B6, con la idea de llevar el alfil a A6 controlando la diagonal F1 A6. Sin embargo, es interesante E6 completando el desarrollo y mirando con esta pieza al centro. Después de B6, caballo G3, alfil A6, enroque D por E4. Caballo por E4, caballo por E4, dama por E4 y alfil B7, con igualdad de oportunidades como ocurrió en la partida 14 que podemos ver o que pueden ver en nuestros vídeos. También se sugirió el movimiento A6, por ejemplo, caballo E3 o, en su defecto, caballo G3, B5, alfil B3, D5, una reacción central importante, dama E2, torre E8, enroque y alfil B7, ambos con iguales posibilidades según Keres. Después de caballo E3, B5, alfil B3, caballo A5. Esta es la idea que habíamos mencionado al principio y en otros vídeos, llevar el alfil a B3 para forzar al caballo a ir a A5 y desalojar esta pieza de la peligrosa diagonal A2 a G8. Y ahora el caballo en A5 no se ve bien. El alfil se retira a C2 y D5. Ewe comenta, en resumen, las blancas no tienen nada en particular e incluso están algo atrasadas en el desarrollo. Por otro lado, hay matices en la posición que causan cierta incomodidad a Chigorin. Es incapaz de iniciar una batalla táctica concreta y Steinitz explota sutilmente este factor. Siguiendo la partida, entonces, después de la jugada caballo D7, caballo E3 y caballo C5, llevando a cabo su plan. Se recomendó en este momento en su lugar el avance F5 y dos posibilidades. Una, B4, porque tras E por F5, G por F5 y caballo D5, las posibilidades están en manos de las blancas, según Neistat.
o la otra variante B4. Entonces seguiría por parte de las negras F4, caballo D5 y G5, con una partida bastante complicada. Tras caballo C5, con la intención de cambiar el alfil de A4, este se retira a C2 y caballo E6, pero no inmediatamente el avance planificado con F5 debido al cambio E por F5, G por F5 y ahora la reacción central D4. Pero ahora parecería difícil para las blancas hacer algo activo, mientras que las negras pretenden F5 o quizás caballo E7 y D5 en este momento, con caballo E6. Pero es lo que se comenta. Parecería difícil para las blancas hacer algo activo, pero H4. En general, esto no es especialmente peligroso al principio del juego, pero en el caso dado noté un punto débil en el flanco del rey enemigo y no debo jugar conmigo. A pesar de mi edad, todavía puedo morder. Steinitz. Creo que este movimiento debe haber sorprendido a Chigorin. ¿Cómo es posible que las blancas de repente comiencen a atacar? Steinitz debe ser castigado, pero ¿cómo? Y Mikhail Ivanovich decidió responder siguiendo las reglas clásicas con un contragolpe en el centro, aunque en el caso dado resulta ser un golpe vacío, ya que el centro de las blancas está firmemente fortificado. Jugó caballo E7. El movimiento en el ala de rey con H6 con la idea de responder a H5 con G5, según Masón, está en duda ante caballo F5, puesto que se ha quedado un punto muy fuerte, un puesto avanzado muy fuerte para las blancas en esa casilla, y después de D4 las blancas tienen una clara ventaja. Solo puedo lamentar que yo mismo no mordí en este momento con, en lugar de caballo E7, con F5. Las consecuencias de este contraataque son muy difíciles de prever. Aquí están los inmediatos avances H5 o el cambio previo E por F5, G por F5, caballo D5, caballo E7, caballo por E7, jaque, dama por E7, caballo G5, H6. Aquí es interesante considerar dama E8. Y después de H6, las negras tienen una clara ventaja. Ahora continuemos con H5, después de lo cual las posibilidades están igualadas. F4, caballo D5, G5, H6, alfil F6, alfil B3 y rey H8. Chigorin. Comentarios de él. De hecho, el golpe F5 directamente era arriesgado, por decirlo menos. Después del cambio E por F5, G por F5, las blancas deberían jugar en este momento D4 con excelentes posibilidades de ataque, comentó Neistat. El análisis demuestra la exactitud de esta evaluación. Continuamos con la partida. Después de la retirada del caballo a E7, las blancas avanzaron su peón a H5, que era el plan de él para atacar el fianchetto, y las negras reaccionaron con D5. Pero recordemos que no es correcto. Este avance es dudoso debido a H6 y las blancas quedan muy bien en esta posición. Tras el golpe D5, H por G5 y F por G5. Un error grave y probablemente incluso decisivo. El alfil español de C2, que hasta ahora dormitaba, de pronto cobra vida, puesto que en esta diagonal será realmente muy peligroso. Lo correcto, por supuesto, es la captura con el peón de H hacia el centro,
como inicialmente Chigorin quería jugar. En este caso, como él mismo dijo, las negras habrían logrado poner a su rey en un lugar seguro. E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5, alfil H6, alfil por H6, torre por H6, rey G7, dama D2, caballo F4, con una ventaja ganadora de las negras, quienes atacan la torre de H6 y el peón de G2 con efectos demoledores. Es cierto que dama E2 es más fuerte, luego alfil D2 y enroque largo con iniciativa, pero esta es una posición muy aguda y todavía está muy lejos de una evaluación de ventaja de las blancas. El juego podría haberse desarrollado siguiendo las líneas de las partidas con las que mencionado en las notas del movimiento quinto de las negras. Pero esta fue la continuación que habían comentado. Por lo tanto, después de eso, seguiremos con nuestra partida tras el cambio F por G6, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, dama por D5 y alfil B3. Ahora claramente que el alfil ocupa una gran diagonal. La dama se retiró a C6 y dama E2, evitando o previniendo el avance E4 de las negras. Poco a poco entran en juego factores posicionales a largo plazo, de los que Chigorin ni siquiera era consciente. Resulta que los defectos crónicos de la posición de las negras, en particular la debilidad de su rey, ya no pueden eliminarse. Siguió alfil D7, un normal desarrollo. Chigorin luego se lamentó de no haber jugado el avance A5, dando la línea siguiente, A4, como buena jugada. Sin embargo, en caso de debilitar el enroque para cambiar el alfil defensor de G7 con alfil H6, he respondido con alfil por H6, torre por H6 y ahora A4, donde las negras están con cierta iniciativa en el ala de dama. Luego de A5 seguiría entonces A4 y las negras dama B6, atacando el alfil de B3. En este momento el análisis que dan es alfil por E6, que es mala. En lugar, también podían haber jugado alfil C4, que es un buen movimiento, manteniendo el alfil sin necesidad de cambiarlo. La otra continuación sugerida es dama C2, pero continuemos con el análisis que dieron después de alfil por E6, alfil por E6, caballo G5, alfil F5, caballo por H7, torre F a D8. Sin embargo, Neistat recomendaba en este punto, en esta posición, tanto dama C2 y alfil C4. Pero continuemos entonces con el juego. Después de alfil D7, el blanco respondió con el desarrollo alfil E3. No tenía ningún sentido ganar un peón con caballo por E5 que ataca a la dama, debido a dama por G2 atacando la torre de H1, caballo por D7, dama por H1 jaque, rey D2, rey H8, alfil por E6, dama H2, caballo por F8, torre por F8, con iguales posibilidades. Después del desarrollo alfil E3 siguió rey H8, eliminando así la amenaza de cualquier movimiento del alfil en esta diagonal. Steinitz sugirió, en lugar de el rey a H8, cubrir esa diagonal con la torre en F7, enroque largo y alfil H8. Pero después del golpe central D4 amenazando D5, la posición de las negras no es nada envidiable. Rey H8 fue respondido con el enroque largo,
creo que este enroque tardío en el flanco de dama también debe haber sorprendido a Chigorín. Nada mal para Ruy López. Torre A a E8 y dama F1. Una buena jugada preparando la temática jugada central D4, tras la cual el ataque al rey se volverá irresistible. El negro continuó con A5, un trazo vacío que atestigua la confusión de las negras. Torre F5 y caballo F8 era mejor, según Ewe, pero en mi opinión, comentó Kasparov, después de rey B1, las blancas tienen una ventaja significativa. Tanto Steinitz como Chigorin pensaron que caballo F4 era lo más lógico, aunque las blancas tienen una agradable elección entre caballo G5 y el inmediato D4, a lo que el negro puede responder con alfil G4. En lugar de alfil G4, si capturan en el centro, sigue el sacrificio de calidad con torre por D4, calidad que no se puede aceptar debido a la incorporación del alfil blanco en la gran diagonal con efectos demoledores. Después de alfil G4, caballo G5 atacando el punto H7, H6 y F3. Esto es un comentario de Neistat, donde las blancas están mejor. En lugar de alfil G4, otra continuación sería H6, pero a esto sigue caballo F7, jaque, rey H7, nuevamente el golpe central D4, dama por G2, dama por G2, caballo por G2 y caballo por H6, con una ventaja ganadora del blanco según Ravinsky. Pero continuemos entonces con la partida en el movimiento contra el movimiento A5. Las blancas respondieron con el golpe central D4 y ahora E por D4, obligado ante la amenaza en esta posición del avance del peón a D5, E por D4, caballo por D4 y alfil por D4. El intercambio de este alfil parece suicida. Sin embargo, caballo por D4 es aún peor debido al sacrificio torre por H7 jaque, rey por H7 y dama H1 jaque, ganando. Recordemos en este momento el vídeo que hemos estudiado de Ninzowitsch con la captura de un material o sacrificio en H7 para abrir la columna H. Aquí las negras están completamente perdidas y mate en dos movimientos. La otra continuación era proponer el cambio de dama en A6, pero sigue alfil C4, dama A8, ridícula maniobra de la dama, y después de caballo F3 tampoco era muy atractivo para las negras debido a la amenaza de torre por D7, así como un posible, en caso de que el alfil se retire, digamos, a A4, el cambio alfil por E6 y el salto caballo G5 presionando o atacando directamente H7. Por lo tanto, sin embargo, como recomendó Neistat, el mal menor era en esta posición llevar la dama a E4, pero sigue alfil C2 y, por tanto, en mi opinión, según Kasparov, de caballo F3 es mejor, dama C6 y ahora dama D3 con el doble ataque a G6 y al alfil de D7. Sin embargo, lo comentado es alfil C2, dama G4, F3 y dama G3. Pero en lugar de dama G3, caballo por D4 en este momento era interesante, torre por D4 y dama E6 era una opción mejor a dama G3, a lo que se respondió con caballo F5. Pero no el retroceso
caballo E2 debido a dama E5 que propicia el ataque al alfil de E3. Por lo tanto, caballo F5, G por F5, pero ahora torre por D7 deja a las blancas con una amplia ventaja. Seguimos con la partida después del movimiento 22, alfil por D4, torre por D4, la combinación de la profunda estrategia de las blancas, quienes recibieron como respuesta caballo por D4, desastroso. La continuación, torre E7, habría evitado el sacrificio de la torre, pero no vi ninguna salida después de torre HD4. Y si ahora torre de F a F7, entonces G3 o dama D3. G3 con la amenaza de alfil D4, rey G8, dama D3 y dama por G6, contra lo cual no hay defensa, según comentó Chigorin. Continuamos con la partida caballo por D4 y el sacrificio torre por H7, un final muy dramático. Si se ignoran los movimientos 3 alfil B5 habituales y la marcha H4, H5 y H por G6, este es el primer cruce de la línea de demarcación. Las blancas cruzan la línea, inmediatamente es mate. Rey por H7, dama H1 jaque, rey G7, alfil H6 jaque, rey F6, dama H4 jaque, rey E5 y dama por D4. Y las negras abandonaron un movimiento antes de este jaque. Quiere decir que en esta posición las negras abandonaron antes de esperar el golpe dama por D4. Otra interesante partida de mis predecesores, comentadas por varios grandes maestros, especialmente por Kasparov, agregando mi modesto granito de arena en algunos momentos particulares. Espero que haya sido de utilidad y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!